Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Verde y este es el canal Psicoterapia Virtual. Bueno, hoy vamos a conversar sobre un tema que genera mucha rispidez, genera mucha colisión entre posiciones distintas, entre posiciones antagónicas. Me refiero a la cuestión que tiene que ver, o a la pregunta que se tiene que ver con si existe la ideología de género y si esta está enfrentada al sexo biológico, es decir, la gente que mira la realidad identitaria de los seres humanos desde el punto de vista de la llamada identidad de género, desde Butler en adelante, digamos, toda esta denominación, y aquellos que tienen una perspectiva aparentemente más cientificista, es decir, que se basan en la realidad biológica del humano y ponen esta determinación biológica como condición para la identidad de género o identidad sexual dicho por esta gente. Revisemos estas concepciones. ¿Cuánto hay de una, cuánto hay de otra, si son válidas o no? Si nosotros nos atenemos a los hechos y no a las ideologías y no a las creencias y no a las supersticiones y no a las opiniones, no, vamos a los hechos, el primer hecho incontrastable es que el humano no es alguien que está por fuera de la naturaleza, sino que es parte de la naturaleza, y dentro de la naturaleza es, como ya lo hemos conversado en otro video, es un sujeto biológico, es un individuo biológico que como tal pertenece a los seres sexuados, dentro de los seres sexuados a los mamíferos, y en procura de la conservación de la especie, cuya práctica sería la reproducción, tiene dos sexos. La mayoría de los humanos, aproximadamente el 99% de los seres humanos, son genéticamente hembras o machos. Esto está determinado por el par 23, como ya lo hemos conversado, que determina justamente su realidad cromosómica y que lo hace macho o hembra. Hay una ínfima minoría, pero muy existente y muy válida también, de personas humanas que no son ni machos ni hembras, es decir, que en el par 23 lo que encontramos, en vez de un par formado por dos X o un par formado por una X y una Y, respectivamente mujer y varón, lo que encontramos es una trisomía en el par 23 con tres elementos, X, X, Y, X, etc., y hasta una tetrasomía, es decir, con una combinatoria infinita que no viene ahora al caso, pero que a ese conjunto de personas con distinta realidad, digamos, cromosómica, la llamamos intersex. Bueno, esto es lo que es la foto biológica, la realidad biológica, que eso es incontrastable, que no se puede negar. Con lo cual, podemos decir que el sexo biológico que cada uno de nosotros tenemos viene marcado ya desde los genes. También hablamos en otro video que eso después se expresa fenotípicamente a través de todo el sistema endocrino, que es muy parecido en el macho y en la hembra humanas, en el hombre y en la mujer humanos, a excepción de la cantidad o el dosaje, es un tema más de porcentajes y cuantitativo, de testosterona y progesterona que hay en uno y otro género. Hay mayor cantidad de testosterona en el momento que el individuo masculino se desarrolla y llega a la pubertad, y más cantidad de progesterona en el caso de las mujeres. Esto, insisto, esto no se elige, esto ya viene así de fábrica, por decirlo de alguna manera. Bien, los que sostienen que el género o la identidad de género se reduce solamente a esta realidad biológica, dicen que esto es así desde el momento mismo de la concepción y luego del nacimiento, de ahí para siempre. ¿Qué parte de realidad esto es así? Lo que acabamos de decir, que por más que yo me transforme en una persona transgénero, es decir, que vaya construyendo y adoptando una identidad de género transexualizada a lo que es mi sexo de base, yo en mi ADN, en mis cromosomas, voy a tener siempre el par 23, es decir, me saco un pelo, me saco una célula epitelial, una célula hepática o una célula de cualquier parte de mi cuerpo, y siempre va a ser una célula cuyo par 23 va a denotar que mi sexo
anatómico es un sexo, en el caso de la mujer, en donde tenemos la misma realidad cromosómica que la avala como mujer humana. Entonces, esta es la parte de realidad de lo que sostienen que el sexo es biológico, y es así. Pero esto no quiere decir que un ser tan especial y tan, digamos, variado como es el ser humano, se quede solamente determinado por su sexo biológico. ¿Por qué digo esto? Porque ya desde el mismo momento de la concepción, cuando estamos en la vida intrauterina de un ser humano, y ni hablar a partir del momento en que este ser humano nace, este ser humano está vinculado, está relacionado con otros, con personas, padre, madre, familia, sociedad, hermanos, etc. Es decir, que la realidad del ser humano es una realidad social y vincular desde el mismo momento del nacimiento, e incluso hay teorías que sostienen con mucho fundamento, incluso en la vida intrauterina, ya empieza la vida de relación social. Entonces, en esa vida de relación social, en ese intercambio con el otro para este nuevo ser humano aparece como objeto de amor, aparece como objeto de odio, aparece como rival, aparece como competidor, aparece como elemento o como objeto de envidia o de celos, aparece como compañero, como otro con quien me quiero asociar. Es decir, la realidad individual de cada uno de nosotros está totalmente atravesada por la realidad social, al punto que, desde el punto de vista de la psicología, desde hace ya muchos años, la distinción entre psicología individual y social no tiene ningún sentido desde el punto de vista que el sujeto humano es un sujeto social, está atravesado por lo social, es impensable un sujeto que nazca, se desarrolla y crezca y luego muera por fuera de lo social. Así que, en ese sentido, la conformación psíquica del individuo humano, lo psicológico y lo social, está impregnado, atraviesa a este sujeto, pero montado o apuntalado justamente en esa realidad biológica. No se puede discontinuar o separar lo biológico de lo psíquico y de lo social, o lo biológico de lo psíquico y de lo familiar. Tampoco de lo cultural, porque todos nosotros nacemos en un tiempo y en una época, en un tiempo determinado y en un territorio determinado. Estamos atravesados por la cultura en que estamos insertos. No podemos pensar como personas del medioevo porque somos personas del siglo XXI. Y no vamos a pensar como personas del siglo próximo porque no tenemos esa vivencia, porque no tenemos dentro de nuestro esa perspectiva. Justamente porque la sociedad no está dentro nuestra, de esa sociedad que viene, pero sí está esta sociedad. Por supuesto, las diferencias culturales, es decir, no es lo mismo una persona tribal que vive, no sé, en una tribu de África, una persona que está, no sé, bajo una teocracia o un gobierno autoritario de tal o cual signo, que una persona que se desarrolló en un clima de libertad y democrático. Es decir, eso también va atravesando y va diferenciando a las personas. Tampoco eso hace que automáticamente alguien que nació bajo un régimen o una sociedad autoritaria o dictatorial sea per se dictador o sea per se autoritario, ni tampoco lo contrario. Alguien que haya nacido en una sociedad mucho más libre sea per se una persona libre. Pero son distintos condicionantes, distintos elementos que van atravesando a ese sujeto social. Con lo cual, la construcción identitaria no podemos reducirla solamente a la cuestión biológica. Se asienta, se apuntala en esa cuestión biológica, pero se desarrolla socialmente a partir del propio crecimiento del individuo. Ahora miremos el otro polo, es decir, la mirada de la ideología de género. La ideología de género es casi la simétrica opuesta a la visión cientificista o religiosa, de acuerdo al caso, de que el sexo es solamente biológico o la identidad de género es solamente biológica. ¿Por qué digo la simétrica opuesta? Porque ubica que justamente la determinación cromosómica, la determinación biológica de una persona no tiene nada que ver con el género de esa persona. Que el género de la persona o la identidad de género de esa persona es una asignación y una determinación absolutamente social y absolutamente electiva, si por un lado social, porque deviene de una situación socialmente determinada, y al mismo tiempo es selectiva del sujeto, es decir, lo pone mucho más del lado de la voluntad y de la conciencia, como si uno pudiera conscientemente elegir soy transexual, soy bisexual, soy esto o aquello, y
no como uno lo comprueba en el consultorio, como uno lo comprueba en la vida cotidiana y sobre todo en la práctica clínica, que una persona cuando es lo que es, heterosexual, bisexual, transexual o lo que fuere, es porque lo siente así per se, porque esa identidad lo habita más allá de su elección. Muchísimas personas que son, por ejemplo, ahora menos porque por suerte hay menos persecución a las personas homosexuales, pero en otro tiempo, cuando yo empecé a trabajar y tenía pacientes homosexuales, a veces maldecían el serlo porque tenía toda la sociedad en contra, porque les cercenaba sus posibilidades de trabajo, sus posibilidades de vínculo familiar, etcétera, por el prejuicio y la condena social que había a la homosexualidad. Entonces, pero por más que esa persona quisiera dejar de serlo, sacarse ese deseo, no podía porque el deseo es el deseo. Es decir, si uno desea y tiene esa preferencia sexual o tiene esa identidad, se siente mujer, se siente... Es decir, si una persona es transgénero, no hay con qué darle, no hay situación con la cual se puede modificar porque es así y también es muy legítimo que sea así. ¿Cuál es el problema que sea así? Entonces, sin desconocer lo que tenga que ver con la realidad biológica, tampoco podemos irnos al extremo de decir que la asignación de la identidad es solamente social. Nosotros, los humanos, somos sujetos, como dijimos antes, bio, psico, sociales, culturales, territoriales. Estamos en un momento histórico y si estamos atravesados por un factor histórico. No es lo mismo una persona del siglo XIX que una persona del siglo XXI. No es lo mismo a nivel territorial una persona, no sé, un adolescente de Kabul que un adolescente de Buenos Aires, de Madrid o de Nueva York. Y asimismo dentro de la misma Buenos Aires no es lo mismo alguien que vive en el centro de la ciudad, en un marco más o menos opulento de necesidades materiales cubiertas, que aquel que vive en una villa miseria y no tiene esas necesidades materiales cubiertas. Es decir, todo esto lo atraviesa. Ahora, como una persona, como un adolescente, como un joven, como un anciano, como cualquier persona siente, vive, cómo tramita sus pulsiones, esto, si bien está totalmente atravesado por lo social, está muy determinado también por lo biológico. Es decir, no hay impulso sin esa testosterona. La prueba quizás hasta contundente está que cuando una persona decide hacer un cambio de género, una de las cuestiones que realiza, además de todo lo que tiene que ver con cuestiones cosméticas o quirúrgicas, es también un tratamiento hormonal para masculinizarse o feminizarse de acuerdo a lo que esa persona siente que es. Así que en ese sentido no podemos nunca rehusar de ese aspecto biológico. En síntesis, para poder aclarar bien estas cuestiones, no podemos ni caer ni en una visión aparentemente cientificista, porque ojo, esa es otra trampa. Los científicos, tanto lo biológico como lo social, como lo psicológico. No hay, no es que si es social y psicológico no es científico, es charlatanería, y si alguien se basa en lo biológico es científico absolutamente todo. Lo que pasa es que una visión estática y parcial de la realidad tiende a mirar las cosas solamente desde una ciencia, pero la realidad real hay que mirarla desde todas las ciencias de una manera dialéctica, reconociendo los opuestos, reconociendo las contradicciones y superando dialécticamente esas contradicciones. Por eso decía que, sintetizando, uno puede ubicar que el sujeto humano es un sujeto psico, biopsico, social, cultural, histórico, político, económico, territorial, atravesado por todas estas variables, y en base a todas estas variables, a lo largo de su desarrollo que se puede dividir por etapas, seguro, primera infancia, segunda infancia, adolescencia, joven adulto, adulto mayor, etcétera, etcétera, pero que si más allá de estos grandes agrupamientos de ciclos vitales, uno cuando ve la realidad de cada persona concreta, la ve en el consultorio, la ve en su vida personal, en su vida de relación, observa que cómo tramita su identidad es algo muy, muy personal. Algunos dicen, también desde cierta perspectiva psicopatológica, incluso si uno piensa, por ejemplo, en el CIE-10, acá me voy a meter en cosas más técnicas, que es la normativización o la normativa de trastornos mentales de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, que depende de la ONU, o si no, si toma el DSM-6, que es la última versión del manual para diagnóstico de trastornos mentales de la Asociación de Psicólogos o Psicológica Americana, la American Psychology Association. Si uno toma eso,
ubica a estas cuestiones, por ejemplo, la transexualidad y distintas identidades, como disforías, como trastornos de la identidad. Esto es muy cuestionable en la actualidad desde otra perspectiva. ¿Por qué digo esto? Porque esa perspectiva ubica como algo distinto, como que hubiera una identidad de base correcta, normativa y normal, y algo que está por fuera, entonces se ubica como trastorno. ¿Por qué? Desde mi posición esto no es para nada así. Uno podría, por ejemplo, suponer que la creencia religiosa es un acto psicótico, o que alguien está psicótico o tiene un trastorno paranoico porque cree en un Dios, otra persona cree en un líder, otra persona, o todos creemos en la patria, o tiene identidades nacionales, religiosas o políticas, y se lleva a veces, en muchos casos, hasta el fanatismo. Uno podría decir, sí, cierto fanatismo religioso, político o fundamentalismo puede ser patológico, pero el acto de la creencia, nosotros, ojo, los humanos, no creamos no creamos que somos solamente seres racionales, somos también seres de creencia. Entonces el acto mismo de la creencia es un acto típicamente humano, que si yo lo descompongo puedo decir, sí, alguien habla con la Virgen, está psicótica, no sé, es su creencia. Entonces, así como contenemos y desde el punto de vista psicológico y no psicopatologizamos la creencia religiosa, la creencia política, la identidad nacional, la creencia en la patria, en una nación, en un colectivo, bueno, tampoco, por favor, psicopatologicemos o pongamos del lado de la enfermedad mental, esto de la disforía, cuestiones que tienen que ver con una construcción biopsicosocial y que en definitiva es altamente individual. Mientras no molesta a nadie, es altamente individual si una persona es cisgénero, es decir, si su identidad de género corresponde a su sexo biológico, o si es transgénero, si su identidad de género no corresponde a su sexo biológico. Así que en ese sentido tenemos que tener una mirada bien amplia, ni en el extremo de negar la biología y negar los cromosomas, porque una persona, si es transgénero, igual tiene su base biológica del sexo cromosómico, ni tampoco pensar que somos individuos de una vez y para siempre y que la vida real, la vida social de cada uno de nosotros no cambia y no hace que transitemos distintas cuestiones y avatares que hacen que una persona pueda elegir inconscientemente un tipo de identidad u otro tipo de identidad. Insisto, esto es inconsciente porque no es algo que surge a partir de una voluntad consciente espontánea, digamos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que la persona realmente siente. Bueno, en síntesis esto es lo que quería transmitir y me gustaría, en este caso, como sé que esto es un tema que genera bastante polémica, me gustaría que me dieran su opinión, es decir, mi perspectiva es esta, es una perspectiva dialéctica, integral, del sujeto humano como una realidad única y permanentemente en construcción, permanentemente en armado. Pero hacia aquellos de ustedes que piensan que lo biológico es lo más importante o que es lo determinante, o por lo contrario, que la identidad de género solo tiene que ver con lo social y lo biológico es algo que no existe o secundario, me gustaría que opinen en los comentarios, que pongan su opinión en los comentarios, así esto se hace un poco más interesante y más dinámico, porque me gusta saber qué opinan ustedes y cuál es su perspectiva. Bueno, no se olviden, como siempre les digo, de suscribirse al canal, así reciben los distintos videos que voy subiendo semana tras semana. También no se olviden de poner me gusta, si así fue que les gustó este video, de compartirlo con vuestras redes sociales y cualquier consulta que quieran realizar a nivel clínico, a nivel personal o en esta temática que nos estamos conversando, no tengan ningún problema en mandarme un email a la dirección Daniel Verde